Los saludo para nuestra cuarta clase que tiene el título La arquitectura de la era industrial, aproximaciones a un tiempo y a sus espacios. Nuestro curso se llama Historia de la Arquitectura 3, Historia y Teoría de la Arquitectura 3. Se refiere en primer lugar a la arquitectura occidental y a la vez el título de esta serie, así como lo ven en esta página con el índice de la clase, lleva el título Arquitectura para el Perú contemporáneo, ¿no? Es claro de que si bien trabajamos ante todo historia de la arquitectura y del pensamiento arquitectónico occidental, que por supuesto incluye al Perú, ¿no? Entonces tenemos en mente el Perú en el sentido, y el Perú y nuestro presente, ¿no? En el sentido de que todo está destinado a eso, a entender eso, ¿no? La idea de entender es fundamental en nuestras clases, la idea de entender un presente para plantearle al pasado las preguntas relevantes para nuestro futuro, ¿no? Siempre a partir de nuestro aquí y de nuestro ahora. Entender para actuar positivamente, para cambiar, para solucionar problemas. Y en ese sentido también este título de la arquitectura de la era industrial es importante, ¿no? Hablar de era industrial y no hablar del siglo XIX y XX, por ejemplo, ¿no? O reciente o contemporáneo o lo que se quiera, ¿no? Es referir el momento histórico que tratamos a lo que ha sido decisivo, ¿no? En el pasado reciente y a lo que es decisivo en el presente para entender aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces hablar de la era industrial es hablar, por supuesto, de nuevas formas de producción, de una nueva economía, pero también es hablar de una sociedad que ha dado lugar a esta revolución industrial, a una sociedad que ha cambiado y que da lugar pues a un desarrollo importante, a un salto en el desarrollo de la humanidad. Entonces, independientemente de los siglos, digamos, nuestro interés, nuestro énfasis es en hablar sobre los aspectos que son decisivos para entender aquello de lo que estamos, ¿no? El subtítulo es Aproximaciones a un tiempo y a sus espacios, ¿no? Aproximaciones a un tiempo, bueno, el tiempo de la era industrial, ¿no? que sabemos se genera en Inglaterra, se genera en Francia y luego se va difundiendo y nos incluye a nosotros como Perú, ¿no? Vemos que hay asincronías, una característica del mundo en el que vivimos, ¿no? De que ciertos desarrollos se producen primero en un lugar y luego en otro, ¿no? Hay como una diferencia en el tiempo, ¿no? Pero obviamente el tiempo es uno a nivel mundial, ¿no? Entonces puede que haya un desarrollo, ¿no? Que tenga lugar en un diferente momento en el tiempo, pero en un cierto momento el mundo, ¿no? Funciona, por supuesto, no todos vivimos el mismo momento en el tiempo. Y por eso es importante de hablar sobre los espacios, aproximaciones a un tiempo y a sus espacios en plural, ¿no? En un sentido de que en un cierto momento, ¿no? El de la era industrial, diferentes espacios, ¿no? Viven este momento desde una perspectiva diferente. Claro, queremos destacar la perspectiva diferente del Perú y de nuestra América, ¿no? Dentro de este contexto de la industrialización, donde sabemos pues muy claramente de que nuestro rol, nuestro vivir esta era industrial es muy diferente, ¿no?
muy diferente a la de los países del primer mundo, ¿no? Pero no solamente eso es importante cuando hablamos de espacios, ¿no? Digamos, cuando hablamos de espacios nos queremos referir, a fin de cuentas, a que somos parte de un espacio particular y que ese es el espacio que queremos entender, ¿no? Pero es importante reconocer que esa situación de particularidad local se da igualmente en otros lugares, ¿no? Es decir, si hablamos de la era industrial, esta se vive dentro de una cierta perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista inglés, por ejemplo, ¿no? Y desde otra perspectiva, desde el punto de vista francés, ¿no? Es decir, no hay una era industrial así que funciona para todos igual, sino eso depende pues de lo que en cada espacio sea el punto de vista social, ¿no? Eso es lo que vamos a destacar en esta clase, ¿no? No hay una idea absoluta de industrialización y de lo que eso significa, a fin de cuentas, para la ciudad y para la arquitectura. No la hay, sino hay caminos diferentes dentro de lo que es este desarrollo industrial. Uno de ellos terminará siendo el nuestro, el peruano, ¿no? Pero para ver las opciones que se abren es importante reconocer, ok, ¿no? Los ingleses dentro de esto andan un cierto camino que produce, ¿no? En la arquitectura, en la ciudad, en el paisaje cultural, ciertos resultados. Y los franceses, dentro del mismo momento y con el mismo fenómeno, digamos, de la industrialización, de la revolución industrial, ¿no? De la revolución técnica, científica en la producción, ¿no? En el desarrollo de los mercados, andan otro camino bastante diferente, ¿no? Lo cual nos permite reconocer algo que en realidad pues siempre es verdad, pero que es una verdad que debemos conquistar cada día, ¿no? De que nuestra situación es particular, ¿no? Y de que reconocer nuestra situación en su particularidad es indispensable para luego andar un camino propio, ¿no? Para el que nos sirve de una ayuda importante el reconocer lo que han hecho otros países, pero como opciones que no sustituyen la decisión por un camino propio. Bueno, barroco, digamos, aproximación a la era industrial, ¿no? La era industrial la revolución industrial que se concretiza a nivel de revolución técnica de la producción en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, pero cuyos antecedentes se remontan pues al Renacimiento, a la importancia que se le da a la ciencia, al desarrollo de la ciencia, en algún momento al desarrollo de la aplicación de la ciencia en la técnica, ¿no? Y, en fin, entonces, el siglo XVIII estamos en el barroco, y el barroco tiene que ver pues con esto que luego llamamos el inicio de la era industrial, ¿no? Barroco del humanismo y economicismo, del renacimiento, siempre estas ambivalencias en la historia de la humanidad. Renacimiento, humanismo, sí, humanismo a nivel de los humanistas, ¿no? De los intelectuales, de los artistas, ¿no? Hasta cierta medida de los arquitectos, ¿no? Y economicismo en el sentido del desarrollo de una nueva economía en base al desarrollo de la industria del dinero, se podría decir, ¿no? De los bancos, de los sistemas financieros globales, ¿no? Pues con punto de partida en Italia, en Florencia, lo que le da la importancia justamente a estos lugares, ¿no? Bueno, esta ambivalencia, el humanismo, el economicismo del Renacimiento, ¿no? Al absolutismo, la Ilustración y finalmente la Revolución, ¿no? Franceses, ¿no? Al absolutismo, la Ilustración, también esa ambivalencia, ¿no? El desarrollo impresionante de la ciencia, de las artes, ¿no? Por un lado, del entendimiento de la condición humana, ¿no? Y por otro lado, del absolutismo, ¿no? que niega eso, en realidad es el polo opuesto a eso. Y ya entendemos también pues, que
estas contradicciones son las que van generando revolución, ¿no? Y que eso tiene que ver pues con el desarrollo de la economía, pero no solamente, tiene que ver en misma medida con el desarrollo de la sociedad, ¿no? En ese sentido, el camino francés, ¿no? ¿Qué significa absolutismo en el camino francés a nivel de la arquitectura, a nivel de la ciudad, a nivel del paisaje cultural, ¿no? ¿Qué significa pues absolutismo a nivel social, ¿no? De las relaciones entre los humanos? ¿Qué significa absolutismo a nivel de nuestra relación con el paisaje, de nuestra relación pues con la naturaleza, ¿no? Y cuál es la idea pues de la condición humana para el absolutismo? ¿Y cómo se lee eso de la arquitectura, ¿no? Sabemos que el absolutismo culmina en la Revolución Francesa, ¿no? Una revolución social, política francesa, que es igualmente parte fundamental, un momento fundamental en la gestación de la era industrial, ¿no? El lado social, emancipatorio, ¿no? que se expresa pues explosivamente en la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Y hay un detalle interesante de este momento, que es que hay algo como una arquitectura de la Revolución Francesa, entre comillas, ya veremos por qué. Y luego hay el camino inglés, ¿no? Que es diferente desde la Edad Media, ¿no? Simplemente porque el camino francés, que se caracteriza por un Estado central muy fuerte, ¿no? Que se expresa urbanamente en la importancia de la ciudad de París, ¿no? Camino centralista, y el camino inglés, ¿no? Por otro lado, desde la Edad Media, un camino más de la burguesía, más de los burgueses, más de los ciudadanos, ¿no? Lo que da lugar a la Magna Carta, lo que da lugar a un sistema político con mucho mayor espacio para los ciudadanos normales, pero también para la nobleza del campo, ¿no? Un sistema mucho más descentralizado y participativo, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Como base, ¿no? Para que el desarrollo científico y técnico se traduzca en una nueva economía, ¿no? Con la producción industrial, pero también con los oficios, ¿no? Con el comercio. ¿Y cómo se expresa eso urbanísticamente y arquitectónicamente? Y, por supuesto, a nivel de la relación con la naturaleza, a nivel del paisaje, del paisajismo, ¿no? Y luego el nuevo mundo, nuestra América, ¿no? Nuestra Amerindia del futuro, digamos, la América nuestra, que integra nuestra historia propia, ¿no? Con la historia impuesta, ¿no? en este momento histórico que estamos considerando, ¿no? Por la colonización española, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es dentro de este contexto, ¿no? Nuestra perspectiva? Vamos a comenzar a hablar de esto siendo conscientes. Es complejo todo esto lo que estamos hablando. Es muy complejo, ¿no? Y además no está resumido en ningún libro que podamos consultar y decir, pucha, ahí lo leo y ya está, ¿no? Sino estamos generando estos espacios del pensamiento y de la reflexión, ¿no? Que claramente van más allá de la arquitectura, del urbanismo, del paisajismo, pero que incluyen estos aspectos que son fundamentales para nosotros, porque son aquellos a los que nos dedicamos y a los que solamente nos podemos dedicar nosotros, ¿no? Entonces, esto es complejo, y parte de la complejidad es que hablamos sobre preguntas, ¿no? Que tenemos que ir reconociendo, ¿no? Como tales, como preguntas, como desafíos a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, ¿no? Y lógicamente también esto mismo a nivel de la arquitectura, de la ciudad, del paisaje, ¿no? A partir de nuestro presente, de nuestro aquí y ahora, ¿no? A partir de las situaciones con las que estamos confrontados, en nuestro caso en Lima, ¿no? Y que queremos tratar de entender mejor a través de esta reflexión, ¿no? Volviendo, para comenzar, algunos siglos atrás. Barroco, Francia, absolutismo, ¿no? Un absolutismo que se representa de esta manera, con
con un rey, ¿no? Luis XIV, el rey Sol, ¿no? La luz máxima en su, ¿no? en su forma de entenderse, ¿no? Y de presentarse en el contexto absolutista, ¿no? Una pintura pues altamente interesante, ¿no? Desde nuestro punto de vista uno diría, bueno, qué curioso que el poder máximo, ¿no? Se represente de esta manera, digamos, a nivel personal es prácticamente como un papagayo, digamos, ¿no? Como una figura, ¿no? Extremadamente teatral, ¿no? Hasta lo ridículo, desde nuestro punto de vista, ¿no? Y dentro de su contexto, lógicamente esto hace sentido, ¿no? Como también rodearse de los científicos, ¿no? Entre otros, ¿no? Ven los símbolos de las ciencias, el globo terráqueo, ¿no? Que además implica el dominio del mundo, ¿no? La idea imperial, ¿no? Rodearse de científicos de negro, ¿no? En un segundo plano, pero como partes de este país con su ambición pues de ser dueño y señor del momento y de la historia. En fin, ¿no? Esta idea de dominar, ¿no? Y por otro lado, como punto de partida de este barroco, la ciudad de París. Ven aquí un, un plano fascinante que muestra el París de la Edad Media. Bueno, todo esto lo contemplaremos más en detalle cuando ustedes hagan Historia 1 e Historia 2 conmigo. Pero no es el momento, pero sí el momento de recapitular como para decir, bueno, la ciudad orgánicamente crecida, como se expresa aquí, ¿no? Con el río Sena, con la Ile de la Cité, con la isla, ¿no? Que era el núcleo inicial de la ciudad, ¿no? Como la Acrópolis en el caso de Atenas, ¿no? Y con el tejido urbano ¿no? complejo generado en la Edad Media, ¿no? Como expresión bueno, de la forma de operar, ¿no? Y de generar espacios de la sociedad medieval, ¿no? Participativa, burguesa, alrededor del ciudadano, ¿no? Porque también en la Edad Media pues, hay que verla de manera diferenciada, ¿no? Hay el teocentrismo, sí, hay también eh, este, eh, las estructuras de producción en el campo, ¿no? Pero hay también la vida urbana, ¿no? Y frente a eso, ¿no? que refleja más bien la vida ciudadana, ¿no? De ciudadanos que son dueños y señores de su ciudad, ¿no? Frente a eso el absolutismo, ¿no? Y alrededor de 1600 relativamente temprano, proyectos como la Place Dauphine, ¿no? Es en la punta de la Ile de la Cité, ¿no? Donde la corona, que tiene su sede, sus palacios principales sobre esta Ile de la Cité, ¿no? Está desarrollando su poder central, ¿no? Y quiere representar esto, ¿no? Comunicar esto hacia afuera, ¿no? Yo tengo el poder de hacer ciudad. Yo tengo el derecho de hacer ciudad, yo tengo los recursos de hacer ciudad y la ciudad, ¿no? Que yo hago, ¿no? Como poder central es una ciudad que documenta mi poder, ¿no? Y mi poder consiste en que soy yo el que dice y hágase ciudad de esta manera. Y yo contrato un arquitecto y yo financio los trabajos, ¿no? Y lo que se ve demuestra eso, ¿no? Que hay una voluntad detrás de eso. En nuestro campo, de la arquitectura, del urbanismo, del paisajismo, eso significa planificación, ¿no? Hay un poder central que dice yo puedo decir lo que se va a hacer y de qué manera se va a hacer y lo voy a ejecutar. La idea de la planificación y la idea del urbanismo que expresa planificación es uno que muestra que ha sido concebido sobre el tablero, ¿no? Por alguien que recibe el encargo, ¿no? El arquitecto.
y cuya solución refleja pues la lógica de lo que sucede sobre el tablero, con las reglas, con las escuadras, con el compás, ¿no? Y eso es lo que muestra la Place Dauphine, ¿no? Dentro del tejido orgánicamente crecido, pues la plaza de planta aproximadamente triangular, ¿no? Geométrica, uniforme, ¿no? En la altura de la edificación, en la repetición de arquitecturas siempre iguales para todo este conjunto, ¿no? Todo lo que documenta. Yo creo que de manera obvia, y si no, lo tenemos que hablar en la clase, porque estos son detalles importantes, de que aquí de lo que se trata es de demostrar lo que es la presencia de un poder central capaz de hacer ciudad, ¿no? Y no hablamos pues nada de ornamento y no sé qué. A ese nivel, por supuesto que también se expresaría, ¿no? En la uniformidad de un ornamento decidido, creado por un rey que dice esto es estilo Luis XIV o Luis XV o Luis XVI o, ¿no? Lo que sea, ¿no? Como si fuese cosa del rey decidir eso. Pues sí, en este momento es cosa del rey decidir la expresión formal que gozarán las obras realizadas en su tiempo. Justamente eso es absolutismo, ¿no? Entonces, claro, ¿se acuerdan ustedes de las ciudades renacentistas, ¿no? Las ciudades así llamadas ideales, renacentistas, ¿no? Con el esquema geométrico, ¿no? Lo vemos aquí, ¿no? A nivel urbanístico y arquitectónico en detalle, si se quiere, al nivel de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Y con esa ambivalencia, ¿no? Por un lado, la belleza de la geometría y por otro lado, el esquema geométrico pues estetice algo ¿no? Que digamos reduce al habitante a ser una figura en el juego absolutista, ¿no? Digamos, igual quien yo sea y cuál sea mi individualidad, se me asigna una casita igual, ¿no? para todos y con una ubicación determinada dentro del contexto sobre la que tampoco no puedo influir, ¿no? La Place des Vosges, otra de las así llamadas plazas reales del siglo XVII, muy fascinante. Esto es en el distrito de Marais, ¿no? Interesante, miren, ahí está la Bastilla, ¿no? Sí, cuya toma pues marcaría o sería parte de la Revolución Francesa, ¿no? Y ven, es un barrio también crecido pues orgánicamente a lo largo de los siglos y dentro de él se construye una de las plazas del rey, una plaza royal, ¿no? Y aquí pues lo que muestra eso, que es una plaza del rey, es la planta cuadrada, perfectamente cuadrada. Siempre la misma lógica, tal vez no necesitemos volver a repetirla, pero da ganas, ¿no? Decir, esto quiere decir, pues yo he sido decidido sobre el tablero, ¿no? Y por un arquitecto que trabaja a nombre del rey, que es el que quiere esto y que lo quiere de tal manera que se note que ese es su poder, ¿no? Digamos, como lo ven a Luis XIV ahí vestido de papagayo, pues igual aquí, ¿no? Digamos, la arbitrariedad es como parte del asunto, ¿no? Porque yo quiero, porque yo soy el rey, ¿no? Y eso se vive en el lugar, eso es lo importante, es la idea de la creación de realidad, ¿no? Hay la realidad natural, original, ¿no? Nuestra percepción de la naturaleza como nuestra realidad original, y luego hay, ¿no? En la vida de las comunidades ya grandes y de las comunidades urbanas, ¿no? Muy claramente la idea de crear realidad. El que nace en una ciudad, ¿no? Toma la ciudad como la naturaleza, ¿no? Digamos como que originalmente tomábamos la naturaleza, ¿no? Y sabemos la ciudad es un contexto artificial, ¿no? Y en ese sentido, pues el que hace ciudad, ¿no? Manipula lo que los ciudadanos que nacen en esta ciudad van a tomar como realidad, como el punto de partida, como absoluto, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces eso se tiene que comunicar pues a todos los niveles a todos los niveles de la realidad, ¿no? Y decisivamente a través de los espacios, del orden que subyace a estos espacios, del sitio que dentro de este orden tiene cada cosa, ¿no? Como ustedes ven aquí, ¿no?
las manzanas, las casas, las calles, el estar fuera del parque, de la plaza o adentro, la posición de cada árbol, ¿no? Todo comunica, todo esto es decidido desde un punto central, ¿no? Y lo que resulta es lo que nos gusta llamar belleza como los arquitectos y claro, esto es bello, ¿no? Esto refleja un orden, ¿no? Humano, ¿no? Impuesto a la ciudad, impuesto a la naturaleza, impuesto a los habitantes. Eso lo dejamos un poco de lado, ¿no? Idealizamos la idea del orden, ¿no? Y donde lo que queremos en nuestras clases pues discutir también la idea de orden, de que hay diferentes órdenes, de que no hablamos solamente sobre un orden geométrico, sino también de un orden orgánico, de un orden natural, ¿no? Y eso es hablar de política, eso es hablar de nuestras relaciones entre los humanos y de nuestra relación con la naturaleza. Son preguntas centrales que en algún momento debemos referir al Perú, a nuestra América, ¿no? Pero que aquí estamos entendiendo dentro del camino francés, ¿no? Y ya ven ustedes la idea del barroco, cada árbol, ¿no? De momento ha sido cortado para que la copa tenga forma de cubo, lo que comunica es lo mismo que el plano de la plaza y el plano de una ciudad barroca que en este momento no hay aún porque para tanto no llega el poder de la monarquía francesa en ese momento, por más que soñase pues con la idea de manejar de esta manera a todo el país. Siguiendo en París, vamos a ver lo que es el Louvre. El Louvre es originalmente el castillo de París, ¿no? Una fortaleza, ¿no? Pero luego en el Renacimiento, una vez que el poder está consolidado, que ya este aspecto defensivo no es tan importante, ¿no? El castillo se transforma en el palacio de la ¿no? En el que residían los reyes de Francia, ¿no? Y claro, nosotros desde el siglo XX lo conocemos como museo, no sé, tal vez desde el siglo XIX, ¿no? Y es un gran complejo, ¿no? Generado a lo largo de muchas generaciones, ¿no? Ven el núcleo donde estaba el castillo inicial, ¿no? Luego la, el, el, la primera nueva pieza de arquitectura, con la fachada principal tan conocida, ¿no? El patio que se generó en el siguiente tiempo y luego la secuencia, digamos, que inicia, ¿no? Digamos, todo un conjunto urbanístico que tiene kilómetros de largo, como ya iremos viendo, ¿no? La fachada principal, no entraremos al detalle, ¿no? Pero digamos, es fascinante cómo este aspecto de este orden, ¿no? Digamos, conjugarlo a todas las escalas es fundamental, ¿no? Entonces, hemos visto la escala de la planta, ¿no? Hablando sobre la escala de la ciudad, que reconoceremos dentro de unos instantes, ¿no? Y vemos la arquitectura le da cara a eso, le da cara a eso de una manera que corresponde al sistema, ¿no? Fachada maravillosa, ¿no? Que tiene ¿no? Este es el barroco francés, que en realidad es muy comparado con el barroco italiano, que es el de la iglesia, del que quiere involucrar al espectador. El barroco francés es el barroco de la monarquía, que quiere mantener la distancia, ¿no? Que quiere emocionar, sí, pero fríamente, ¿no? Que tiene elementos del barroco, la doble columna, ¿no? La importancia del centro, pero a la vez tiene esta frialdad clasicista, ¿no? Que mantiene la distancia, que quiere la elegancia, ¿no? Que comunica un orden, ¿no? Con una cierta elocuencia, digamos, barroca, ¿no? Seductora. No es la cosa puramente impositiva, pero que sí deja claro aquello a lo que se refiere, ¿no? Y ahí el jardín de las Tullerías, ¿no? A la derecha estaría, ¿no? Digamos,
los edificios que son parte del Louvre, ¿no? Y como ven, los jardines se generan ya en el patio del Louvre que se abre hacia el jardín. Tuileries de ladrillos, ¿no? De tejas de cerámica, porque ahí se quemaban las tejas. Y esto se convirtió en un gran parque, ¿no? Digamos, que expresa, ya lo ven en la planta, ¿no? La idea del parque barroco muy estructurado, ¿no? Muy geométrico, ¿no? Que colinda hacia la ciudad con la Rue de Rivoli, que es igualmente una ciudad construida en una calle en este momento, digamos, como expresión del urbanismo, ¿no? Absolutista, ¿no? Toda una calle tomada de una sola mano, ¿no? Como el Jardin de Tuileries, ¿no? Lleva a Place de la Concorde con el obelisco y luego continúa con los Campos Elíseos, ¿no? Hasta, claro, posteriormente de lo que sería el Arc de Triomphe, el Arco de Triunfo de París, ¿no? Entonces, ya ven ustedes, se piensa bien en la gran escala, ¿no? Y a la vez en cada detalle. Esta es la Rue de Rivoli, ¿no? Como esta calle barroca del absolutismo, ¿no? Se construyó solamente la fachada, ¿no? Uniforme, y detrás de la fachada cada dueño podía disponer un poco a su manera mientras se tuviese a la fachada, ¿no? Pero la idea pues de que lo básico lo decide el rey, ¿no? A la izquierda la reja, clara diferenciación entre lo que es la ciudad y lo que es el jardín de la nobleza, ¿no? Nuevamente un frente de cientos de metros de largo, siempre con esta misma reja, y luego el espacio interior, o sea, la Rue de Rivoli estaría a la derecha, ¿no? Y ven las diferentes zonas de las que consta esto, todas muy generosas, ¿no? La explanada con suelo de tierra a la derecha, ¿no? Con las filas de árboles como un lugar con una cierta atmósfera que está a disposición de los que utilizan este parque. Inicialmente la nobleza, ¿no? Claro, hoy en día eso está abierto a los ciudadanos, ¿no? Y luego, ¿no? Digamos, un siguiente paisaje dentro de este parque, ¿no? Con estas superficies cubiertas de pasto y bueno, articulados con caminos, articulados con campos de flores, con árboles, con arbustos, pero esta idea de orden yo creo que se comunica muy claramente y es el espíritu del barroco francés, que tiene algo de barroco, de seductor, de muy sensual, pero también esta geometría, ¿no? Este orden muy estricto, ¿no? Propio pues del absolutismo francés, ¿no? Este es uno de los estanques de agua, ¿no? Donde se ve muy claramente el eje que se ha ido generando a lo largo de muchas generaciones, muy al fondo, a kilómetros de distancia, el Arco de Triunfo, ¿no? De por medio el obelisco de la Place de la Concorde, ¿no? Esta fuente de agua, y sabemos esto se continúa en línea recta hasta, digamos, el portal del Palacio del Louvre, ¿no? Entonces, esto comunica pues el espíritu de la monarquía centralista, del sistema centralista, monárquico, absolutista, racionalista francés, ¿no? Este es el camino francés, ¿no? Y eso se expresa pues en su versión máxima en Versalles, ¿no? Construido por el rey para reunir ahí a toda su corte, con toda la nobleza regional, ¿no? Y tenerlos en sus manos, ¿no? Entonces, claro, para albergar a 10.000 nobles, en realidad lo que se necesita es una ciudad, claro, pero la idea de la ciudad es la idea de los ciudadanos, ¿no? La idea de la arquitectura es que puede ser ¿no? propiedad de uno, y por eso estamos ante algo que por la escala debería ser ciudad, pero que es arquitectura en el sentido de que es claro quién es el dueño de esto, es el rey de Francia, ¿no? Y el rey de Francia alberga a toda la corte en su casa, ¿no? Y como vemos, es una estructura barroca. Ya en el curso de Historia 2 se trabaja todo esto, entonces no lo vamos a repetir, ¿no? Pero daría ganas,
porque es fascinante, ¿no? Digamos, esta riqueza básica del barroco y cómo se traduce en un orden que a la vez que conserva esa riqueza y sensualidad es enormemente estricto, ¿no? Impositivo, ¿no? Jerárquico, axial, ¿no? Simétrico, ¿no? Y bueno, eso ¿no? referido a la ciudad que antecede al palacio propiamente dicho, luego al palacio mismo, ¿no? Y luego, como ven al fondo, al paisaje, porque eso es la razón por la cual miramos este proyecto en detalle aquí, ¿no? Sobre la relación, ¿no? Con la sociedad hemos hablado viendo la ciudad de París y la relación con el paisaje, ¿no? La vemos aquí, la relación con la naturaleza, ¿no? A la derecha se ve que también la ciudad de Versalles está organizada, ¿no? Alrededor de ejes que llevan, pues, digamos, al dormitorio del rey, por decir algo así, ¿no? En esta parte se ubica el palacio propiamente dicho, ¿no? Pero el palacio es el punto de partida para lo que son los jardines, ¿no? Y se ve la gran escala en la que se desarrollan estos jardines, ¿no? Que les subyace un orden geométrico muy claro, ¿no? De gran escala, pero vivible en cada momento, ¿no? Vivible en cada momento, a partir de la experiencia del peatón, ¿no? Cuando uno se aproxima al palacio, esta sería la vista, ¿no? Y tantos detalles, ¿no? Digamos, fantásticos, ¿no? que comunican ya la idea de que el poder central es tan grande, ¿no? Que es capaz de dirigir todo, ¿no? A toda la sociedad, pero no solamente a toda la sociedad, sino a toda la naturaleza. Y la naturaleza incluye la topografía, por ejemplo, ¿no? Un poder que modela el territorio, ¿no? Si se fijan aquí, ¿no? La avenida está en bajada, ¿no? Pero hay un punto de inflexión en que ya cerca del palacio uno comienza a ascender, ¿no? Y el efecto es que el palacio mismo parece como flotar, ¿no? Está como que en el aire, ¿no? Y por otro lado, como vivencia, uno mientras se acerca al palacio está en bajada, ¿no? Como que el palacio a uno lo atrae, resulta muy fácil acercarse a él, ¿no? Pero cuando uno está cerca, ¿no? Uno tiene que comenzar a subir, ¿no? Es decir, tiene que comenzar a esforzarse, porque acercarse al rey, ¿no? Ya es algo mayor, ¿no? Entonces, aún a este nivel, ¿no? Vemos el manejo, pues, ¿no? Tremendo que pretende el absolutismo, ¿no? Manejo de la sociedad, manejo de la naturaleza, y eso se expresa a través del urbanismo, ¿no? De la arquitectura y del paisajismo. Mucha cosa, ¿no? Y a la vez vemos también, pucha, quien pretende tanto, pues, ¿no? Digamos, no asombra que eso termine no funcionando, pero bueno, ¿no? Miren el grado de detalle de los dibujos que documentan todo lo que estamos describiendo, ¿no? La vista del palacio hacia el jardín, ¿no? El palacio que hacia la ciudad desarrolla una forma cóncava, ¿no? Como brazos que se abren, ¿no? Para atraer, digamos, a la sociedad, ¿no? Ese es parte del gesto barroco del Palacio de Versalles hacia la ciudad, ¿no? Pero que va acompañado de las rejas que impiden acercarse demasiado, ¿no? Esa es la ambivalencia con la que juega el barroco. Y hacia la naturaleza, pues la posición inversa, ¿no? La posición convexa, ¿no? Como que penetra a la naturaleza, ¿no? O sea, como que también muy claramente distingue entre lo que es arquitectura y de lo que es el paisaje, ¿no? La arquitectura se mete, por decir así, el paisaje, pero al revés no permite que el paisaje entre a él, ¿no? Es todo siempre muy controlado. Y en el primer plano, pues el parterre, ¿no? Digamos, la platea, ¿no? El nivel térreo, donde ya vemos, ¿no? El control, pues, de cada planta, ¿no? Digamos, cada planta tiene la forma que tiene porque al rey le da la gana que esa es la forma que deba tener. Y lo mismo hacia el otro lado, con un escalonamiento, como lo hemos visto también en el caso de Wörlitz, ¿no? Mientras más cerca estamos a la arquitectura, más arquitectónico es el paisaje, es decir, es el jardín, ¿no?
y luego pasa al parque, ¿no? Que es con una organización de toda la naturaleza a una escala un poco mayor, ¿no? Y al final está pues digamos el territorio abierto, ¿no? Con la agricultura, en fin, donde vemos, la idea es que todo, ¿no? También este paisaje agrícola, ¿no? Sea parte de la planificación y del diseño, pero con otro grado de detalle, ¿no? Digamos, son los espacios más prosaicos, entonces pueden tener espacio pues, para el trabajo agrícola y para la crianza de animales, ¿no? Pero en el primer plano todo controlado, y todo en el paisajismo significa el suelo, ¿no? La tierra, el que haya plantas, el que no haya plantas, las superficies de agua, ¿no? Con fuentes o sin fuentes, ¿no? Según estén más cercanas a la arquitectura o más abiertas hacia el paisaje, ¿no? Pero incluso este estanque grande, ¿no? Como ven, ¿no? Es impresionante un área de esta extensión perfectamente nivelado, ¿no? Son trabajos que requieren diseño, ¿no? Y que requieren también ingeniería, mucha ingeniería, ¿no? Muchos detalles, miren, junto a este estanque, ¿no? Digamos, las filas de árbol, ¿no? Las superficies para echarse en el sol, ¿no? Podemos acercarnos a eso y ver cómo, ¿no? Los espacios que se generan, ¿no? Es como el borde entre el bosque y el descampado, ¿no? Todo tiene que ser diseñado y todo ahí se ve cuán acertada es la expresión de arquitectura del paisaje, ¿no? La arquitectura del jardín, porque es extremadamente arquitectónico aquello que vemos, ¿no? Y miren cómo esta hilera continúa, ¿no? Al otro lado del estanque, ¿no? Aquí hay un salto, miren, este es el espacio que se genera, el espacio intermedio, todo diseñado, eso es lo que expresa. Miren, al fondo hay un salto, miren, ¿no? Este tipo de ideas fantásticas, claro, es como que a uno se le caiga la baba, ¿no? Estéticamente frente a este manejo arquitectónico del paisaje, ¿no? Hay esta ambivalencia, ¿no? Por un lado, una sofisticación estética impresionante, ¿no? Por otro lado, los valores que hay detrás, ¿no? Que es la idea pues del manejo absoluto de la sociedad, ¿no? Por la monarquía, y el manejo absoluto de la naturaleza por parte de la monarquía. Entonces, la idea es justamente esa, de endulzar lo no endulzable, ¿no? Lo terriblemente amargo, ¿no? Para el ciudadano vivir en un sistema absolutista en que un rey decide sobre su vida y su futuro, en fin, ¿no? Y lo mismo desde el punto de vista de la naturaleza. Entonces, esas son las ambivalencias propias de nuestra profesión, ¿no? Estetizar, ¿no? Va unido a valores, ¿no? Y el trabajo de estetización es más importante cuanto más inhumanos sean los valores. ¿Ah? Todos aspectos que son parte de nuestra reflexión, ¿no? Lo que hablábamos también en la última clase con el situacionismo, que dice, no, yo no quiero o no queremos los situacionistas esta separación entre la vida y la estética, queremos que la vida sea estética y que la estética sea vida, ¿no? Bueno, el absolutismo es el polo opuesto a eso, máxima estética para condiciones máximamente inhumanas y llenas de desprecio frente a la naturaleza, ¿no? Ahora, es parte de este conjunto, ¿no? El constar pues, de la ciudad, del palacio, de este jardín formal, llamado así jardín francés, y del Hameau de la Reine. Miren aquí, ¿no? El Hameau de la Reine, Hameau es en francés pueblo, el pueblo de la reina. Pues resulta que la reina, es que basta imaginárselo, ¿no? Vivir en esto, ¿no? Rodeado de miles de otros nobles y con todo este formalismo arquitectónico, urbanístico, paisajístico y seguramente pues todas las reglamentaciones en la vida diaria, ¿no? Qué aburrimiento, qué tedio ser parte de esto, ¿no? Porque aún los nobles, pues, en el fondo son seres humanos. Digo en broma eso, lo de en el fondo. Son seres humanos, ¿no? Dentro de un sistema inhumano, ¿no? Y con un rol, pues, más que dudoso, pero siguen siendo
humanos, como también la reina, y que dicen, "No, yo me tengo que escapar de eso", y se construye su amor, ¿no? su, su paraíso rural, ¿no? Miren, ¿no? Con caminos irregulares, con superficies de agua diferentes, con casas que recuerdan más bien, ¿no? La arquitectura del rural, ¿no? Casas de madera, con techos inclinados, nada académico, nada de clasicismo, ¿no? Un molino, incluso áreas de producción agropecuaria, ¿no? Digamos, con ovejas y todo eso, digamos, como un espacio que la reina construye, ¿no? Para poder sentirse en el campo, para poder sentirse campesina, para relajarse, ¿no? De la formalidad total de ese mundo que tenía que ser su diario, pues, en Versalles, ¿no? Entonces, se ve, ahí hay quiebres, ahí esta disciplinación, ¿no? De la sociedad y de la naturaleza y del arte y de la arquitectura, ¿no? Produce tedio, y un tedio, digamos, como síntoma de que a un sistema se le pasó la mano, ¿no? Todo artificial, ¿no? Ese es, digamos, la ironía de este asunto, este paisaje rural, ¿no? De María Antoinette es artificial, ¿no? No es que ella vuelva a la naturaleza, es que ella vuelve a un lugar creado para hacer de cuenta que es natural, ¿no? Entonces, esa es la perversión, ¿no? Y bueno, estas son contradicciones del sistema, ¿no? A un nivel, bueno, que podemos observar, ¿no? A la hora de dedicarnos a la arquitectura, al urbanismo, al paisajismo, pero son síntomas, pues, de desajustes a nivel social que dan lugar, pues, a lo que es la revolución, ¿no? A la toma de la Bastilla, ¿no? Y a un cambio de valores, ¿no? Libertad, igualdad, solidaridad, ser hermanos, ¿no? Son valores burgueses en el sentido de ciudadanos, ¿no? Que son los que luchan la revolución, ¿no? Que luego tuvo una historia propia muy compleja en el siglo XIX, pero a la que le anteceden estos valores que hasta hoy los consideramos como centrales, ¿no? Justicia social, ¿no? Democracia, autodeterminación, ¿no? Y que aquí son representados por una mujer, sí, muy interesante, no por un hombre, ¿no? El hombre está a la izquierda, ¿no? Digamos, con su terno, con su camisa blanca, con su corbata, con su sombrero de copa, ¿no? No, es la mujer, la naturaleza, no civilizada en ese sentido, con el pecho desnudo, ¿no? La mujer que representa lo mejor de la naturaleza humana, o lo más natural de nuestra condición humana, ¿no? Que se despoja también en parte de la vestimenta para mostrar lo que es fundamental, la naturaleza humana, y con ese lado femenino, ¿no? Que es sustancial a la humanidad, ¿no? No solamente el lado masculino con el orden, la disciplinación, la organización, sino también el lado que tildamos así de femenino, más natural, en ese sentido, apegado a lo que somos orgánicamente, ¿no? Es interesante, ¿no? Bueno, sí, digamos, es interesante también ver, ¿no? qué hay de arquitectura, ¿no? Porque, digamos, lo que hemos llamado la atención sobre contradicciones, ¿no? Y eso es importante hacerlo, por supuesto, ¿no? Hacerlo también, digamos, en nuestros términos arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos, ¿no? Pero hay una arquitectura de la Revolución Francesa. Sobre eso se puede discutir, por supuesto. Hay una arquitectura que se asocia a la Revolución Francesa, ¿no? Pero se ha asociado posteriormente, más de 100 años después, ¿no? Hay
un historiador del arte de lengua alemana, Emil Kaufmann, ¿no? que publica un librito, un ensayo, ¿no? Que lleva el título de Ledoux a Le Corbusier, los orígenes y el desarrollo de una arquitectura autónoma, ¿no? Entonces Ledoux, un arquitecto pues, ¿no? que vivió y trabajó en los años alrededor de la Revolución Francesa, ¿no? Hasta Le Corbusier, este arquitecto del siglo XX, ¿no? Y el título nuevamente es Orígenes y desarrollo de una arquitectura autónoma. Y lo es interesante que esta idea de arquitectura autónoma comience pues con Ledoux, es decir, en cierta forma con el momento histórico de la Revolución Francesa, ¿no? Y que desde entonces hasta el siglo XX siga presente, ¿no? Y es fundamental la idea de la autonomía de la arquitectura. Y es fundamental la idea de la autonomía de la arquitectura con relación a este momento de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, referida a un momento en que no había ninguna autonomía de la arquitectura, ¿no? En el absolutismo es el rey el que dice lo que se hace, lo que no se hace y cómo se hace, etc., ¿no? Entonces, el hablar de que en ese momento se gestaba una autonomía de la arquitectura significa uno de los síntomas de la descomposición del orden absolutista, de que se le había pasado la mano, ¿no? Era que habían unos primeros arquitectos cuyos pensamientos se hacían independientes de esta dependencia máxima, ¿no? Y estos arquitectos eran pues lo que eran, ¿no? Eran miembros, ¿no? Estudiados de las nuevas clases medias, de las nuevas clases burguesas, ¿no? Que buscan, ¿no? Hacerse presentes en la vida política y que tienen que luchar pues contra el absolutismo, tienen que lograr para sí esta libertad, ¿no? E igualdad que reclamaban, ¿no? Entonces, eso es lo que se expresa en los proyectos, ¿no? Por ejemplo, de Ledoux o luego de Boulez, ¿no? El proyecto para una salina real, para una producción de sal, ¿no? Que, digamos, los años de referencia son 1775 a 1779, ¿no? Digamos, esto se termina de construir 10 años antes de la Revolución Francesa. Entonces, no es que esto hubiese sido encargado por el rey como una, ¿no? Para ser revolucionario, es un urbanismo a pequeña escala y una arquitectura y un paisajismo, ¿no? Que son parte del absolutismo, pero donde por alguna razón, ¿no? Emil Kaufmann dice, mira, acá hay cosas que se comienzan a independizar. A este nivel, digamos, no tanto, ¿no? Vemos un orden geométrico muy, muy estricto, ¿no? Un orden que conocemos de Versalles, ¿no? Un sistema radial que lleva a un edificio central, ¿no? Todo en realidad muy absolutista si se quiere, pero interesante, es un centro de producción de sal, o sea, estamos a un nivel de producción industrial, ¿no? De industrialización de la producción, ¿no? Y tenemos un director que es el que sustituye al rey, digamos, ¿no? La casa del director es el edificio central, ¿no? A la izquierda y a la derecha están los centros de producción, ¿no? Y en el hemiciclo están las viviendas de los trabajadores y de los empleados de esta planta, ¿no? Entonces, ya el hecho, ¿no? de que estas ideas absolutistas de lo que es un asentamiento humano, pues se apliquen a una planta industrial, ¿no? Ya eso es una señal de cambio y pues da mayor espacio, ¿no? para el diseño, ¿no? En todo caso, ese fue el caso de Ledoux, ¿no? Que miren, esta es la puerta de entrada y si se fijan a través del zaguán, ven bien al fondo la casa del director, que vamos a ver luego, ¿no? Y reconocen, bueno, esto a primera vista, primero es arquitectura, ¿no? Eso se siente, pero miren qué curioso, ¿no?
La parte central no parece muy curiosa, ¿no? Es como, ¿no?, un pórtico de inspiración greco-romana, ¿no?, monumental, clasicista, clarísimo. A la izquierda y hacia la derecha, ¿no?, más bien un techado inclinado, ¿no?, que históricamente no tiene nada que ver con la arquitectura clasicista, pero es así, ¿no? Entonces, ahí el arquitecto se está yendo por su lado, no está aplicando los estilos como se debe, ¿no? Pero más interesante aún, miren a través de las columnas y van a ver que ahí suceden cosas curiosas que no tienen nada que ver con el estilo, que de pronto, ¿no?, hay partes centrales que tienen como un carácter de cueva, ¿no?, como de una grota, ¿no?, como una piedra rústica, y esta piedra rústica se transforma luego en una piedra tallada, ¿no? Digamos, como son como temas inventados por el arquitecto, ¿no? Como diciendo, mira, la arquitectura tiene que ver con construcción y construcción tiene que ver con materiales naturales, en los que el ser humano tiene que reconocer materiales de construcción, tiene que haber un proceso de transformación, de tallado de la piedra, ¿no? Y en base a esto se genera una piedra tallada que en algún momento puede llegar a ser como las columnas de la fachada, ¿no? Entonces, es como el arquitecto, estos pensamientos propios de un arquitecto los hace el tema de la arquitectura. Ahí es donde hay la idea de la autonomía de la arquitectura, donde el profesional dice, hay ciertas decisiones que me competen a mí y no le competen al rey, ¿no? Soy yo el que las decide. Esa es la idea de la autonomía de la arquitectura. Y reconocen ustedes que esta idea de la autonomía de la arquitectura sigue siendo central y un desafío hasta el presente, ¿no? Porque, digamos, supuestamente vivimos en democracia, supuestamente vivimos en un sistema donde en cada campo, pues los que tienen el decir son los especialistas, en el campo de la medicina son los médicos, ¿no? En el campo del derecho, pues los abogados, en el campo de la arquitectura, los arquitectos, y sabemos que estamos distantes de eso, no solamente en el Perú, pero particularmente en el Perú, estamos distantes de eso, ¿no? Y hoy en día, pues los señores son el capital, el inversionista, los bancos, ¿no?, que se imponen al criterio profesional. Bueno, la idea de la autonomía es lo que aquí se revela, ¿no? Aquí, digamos, es la casa del director, ¿no?, donde es sujeto de esta transformación en un manifiesto también la fachada misma, las columnas, ¿no?, donde el arquitecto dice nuevamente, ¿no?, para mí el aspecto de la construcción es bien importante, y esta columna, ¿no?, que tiene una forma como que fuera de una sola pieza, como tomada pues de un, ¿no?, de un tratado histórico de la arquitectura, ¿no?, consta de bloques de piedra, ¿no?, y eso tallando eso, ¿no?, se produce la columna cilíndrica, pero originalmente tengo los paralelepípedos de piedra, ¿no?, y yo muestro eso en la fachada, ¿no?, como el lenguaje formal tiene un desarrollo en el tiempo, y yo lo aplico aquí, pues transmitiendo verdades más profundas que la puramente formal, ¿no?, como es la verdad de la generación constructiva, ¿no? O el cenotafio de Newton, ¿no?, digamos, un memorial. Un cenotafio es un lugar que tiene el carácter de un mausoleo, pero donde no hay un cuerpo presente, ¿no?, sino es como la idea de una tumba, pero de carácter memorial, ¿no? Y 1780, un proyecto de Boulez, ¿no?, que ustedes conocen seguramente, ¿no?, porque la fuerza que tiene es muy impresionante, ¿no?, y por supuesto no ha sido desarrollado, no ha sido pensado tampoco con que se pudiese realizar, ¿no? Pero la idea de Newton como el gran físico que explica el universo, ¿no?, que se expresa pues en este enorme globo que puede ser como el universo tal como se ve desde la Tierra, ¿no?, una gran esfera, ¿no?, que incrustada en un cilindro. Ven la escala enorme de esta construcción, no solamente viendo ¿no?, las figuras mínimas que son los seres humanos, sino también los árboles que son parte de esto, ¿no?, parte de esta imagen que construye, o esta idea arquitectónica que construye Boulez, ¿no? Ven la bóveda de entrada y ven el corte, ¿no?, digamos, la idea de a través de esta bóveda incursional al centro de esta esfera, ¿no?, subir a una plataforma y desde esta plataforma, ¿no?, mirar al interior
de la esfera, ¿no? Con perforaciones, ¿no? De la cúpula, ¿no? Que permiten entradas puntuales de luz como para reconstruir lo que es el cosmos, ¿no? Tal como se ve el cielo estrellado, por decir así, tal como lo vemos de la Tierra, ¿no? Digamos, como haciendo un tema de esto, ¿no? El universo, ¿no? Entendido a través de un gran físico de este momento histórico, ¿no? Que celebra Boulez, ¿no? Celebrando de paso no al rey, ¿no? Sino a un físico, ¿no? A un gran espíritu, ¿no? Que muy cercano a lo que es el espíritu de este nuevo momento que vive la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, revolución industrial tiene que ver con industria, claro, obvio, ¿no? Pero la industria no es algo abstracto, no es cosa de los técnicos y los científicos o de los empresarios, sino es un tema de toda la humanidad, con un lado social, con un lado cultural, ¿no? Representado por aquellos que son los agentes de cambio, ¿no? Que son las nuevas profesiones, que son los estudiados, ¿no? También los arquitectos. Eso es el camino francés, ¿no? Y lo que hay que saber, particularmente en nuestra situación, ¿no? Como peruanos, todo esto nos inspira, por supuesto que nos inspira, ¿cómo no? Que soñamos con estar en lo mismo, ¿cómo no? ¿No? Por supuesto, ¿no? Soñar es válido, pero lo que manda es la realidad, ¿no? Y a la hora de manejar la realidad, ¿no? Las realidades de otros pueden ser grandes inspiraciones, sin duda, ¿no? Pero el compromiso es pues aplicar lo que se aprende afuera a la propia situación, en todo caso, ¿no? Y dejar que la propia situación mande. Hay mucho afrancesamiento en el siglo XIX y comienzos del siglo XX peruanos, ¿no? Entonces, ya lo tocaremos cuando llegue el momento. Inglaterra tiene otro camino porque tiene muy temprano una monarquía constitucional, es decir, un rey que está controlado por una constitución, ¿no? Por un parlamento. No es que no hubiesen lucha política, pero hay un poder central que se considera necesario, pero hay poderes regionales que, de los que no se quiere prescindir, ¿no? Y sería la nobleza regional, ¿no? La nobleza rural se podría decir, ¿no? Y luego hay las ciudades con los ciudadanos, con los oficios, con los comerciantes, con los banqueros, ¿no? Que igualmente reclaman, ¿no? Su rol activo dentro de este conjunto. Bueno, la Magna Carta dio lugar a una sociedad organizada de una manera mucho más moderna, diríamos desde el punto de vista de hoy, que la francesa, ¿no? Y que mucho más preparada, ¿no? Para dar lugar a esta explosión del ingenio científico y técnico y empresarial que fue la revolución industrial, ¿no? Entonces, la pregunta luego también es, bueno, ¿y eso qué significa, pues, desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, paisajístico, ¿no? ¿Hay diferencias con el camino francés o no? ¿Cuán diferencias son? ¿Cuán decididas son estas diferencias? Bueno, así que lo que hemos caracterizado, ¿no? El camino absolutista, centralista francés y este camino inglés participativo, ¿no? Las diferencias debieran ser muy grandes urbanísticamente y arquitectónicamente y paisajísticamente, ¿no es cierto? Deberían ser enormes, ¿no? Bueno, tan grandes, diría yo, ¿no? Siempre volviendo a nuestro punto de vista, como las diferencias entre lo francés y lo potencialmente peruano o entre lo inglés y lo potencialmente peruano, ¿no? Y ese es parte de nuestro problema, el no reconocer esto. Miren, este es un esquema de Londres, ¿no? Con el río Támesis, ¿no? Y ven una parte más densa, más extensa, ¿no? Miren, este es St. Paul's Cathedral, la Catedral de San Pablo, ¿no? Y luego ven cómo ¿no? Cómo adelgaza la ciudad y da lugar a un espacio que reconocemos como importante, ¿no? Que es, lo que vemos aquí es Londres como ciudad y como
antesala o como espacio exterior el centro de la monarquía, ¿no? Todo lo que conocemos alrededor del Parlamento inglés, con los palacios reales, con el Big Ben, con las iglesias, en fin, todo el centro de la monarquía está fuera de la ciudad y la ciudad es de los burgueses, ¿no? Ahí ya se expresa, ¿no? El orden inglés, ¿no? El Louvre estaba en el corazón de la ciudad y dominaba la ciudad desde adentro, ¿no? Aquí hay un diálogo, ¿no? Hay en el siglo XVII el gran incendio que destruye toda la zona central de la ciudad. Miren la posición dominante de la iglesia de San Pablo, ¿no? Deja la ciudad devastada, toda la zona central, pues, que había sido construida en madera, no hecha nada, salvo edificaciones de piedra como St. Paul's Cathedral, ¿no? Y la idea del siglo XVII como de retomar ideas centralistas a la hora de organizar la ciudad, bueno, también mucho por miren, el punto de partida no solamente es el trazado orgánico, sino las calles tan estrechas, ¿no? Y una lotización extrema con terrenos muy pequeños, muy fragmentados. Entonces, la idea de modernizar, entre comillas, la ciudad con un plan inspirado por el absolutismo francés. Ups. Se perdió ese plano. Qué pena. Pues se los tengo que describir, ¿no? Pero es el plano de Christopher Wren, el arquitecto que también ¿no? reconstruyó la iglesia de San Pablo con un lenguaje clasicista, ¿no? El plano de Wren era inspirado por el barroco. No era un Versalles, pero sí, ¿no? Era un plan que se basaba en el trazado medieval para desarrollar ejes principales, ¿no? Como grandes avenidas y en darle una forma regular también a las manzanas, o sea, claramente, reflejando claramente un orden central, ¿no? Imponiendo un orden central a lo que es esa estructura medieval. Bueno, pues eso no fue aceptado por los ciudadanos y lo que se reconstruyó fue, bueno, se amplió una que otra calle y avenida, ¿no? Para aumentar la funcionalidad de la ciudad, pero básicamente se mantuvo la lotización medieval como la reconocen muy bien en este plan, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa socialmente y políticamente se impusieron los ciudadanos, ¿no? Puede haber una autoridad central con ciertos intereses, con ciertas conveniencias, con ciertos puntos de vista, pero hay ¿no? la burguesía en el sentido de ciudadanía que dice, no, pues no nos da la gana, ¿no? Nosotros queremos conservar nuestros terrenos y ya está, ¿no? ¿Ah? ¿Se nota la diferencia con el camino francés o se nota la diferencia con el camino francés? ¿No? Que esto sea para bien, que esto sea para mal, eso es una cuestión de los criterios que tiene cada sociedad. Así de simple es, ¿no? Digamos, si nosotros como profesionales decimos, bueno, pero se mantuvo el caos y no sé qué cuántos, no es que no tengamos razón desde ese punto de vista, ¿no? Pero en realidad lo decisivo es que los profesionales entendamos los criterios, ¿no? Los valores de una sociedad, ¿no? Como ciudadanos que somos también podemos y debemos influir en el desarrollo de estos valores, ¿no? Y debemos también aconsejar, ¿no? Como profesionales, pero lo cierto es que cada sociedad tiene sus valores y que esos son los que están en un primer plano y deberían estar en un primer plano también, ¿no? A la hora de decidir la orientación de una profesión, ¿no? Y en ese sentido, bueno, los ingleses pues andan su camino, ¿no? Lo que se genera es, a la hora de reconstruirse, es una ciudad que ya es de piedra y no es de madera. En ese sentido, se entiende el consejo profesional de no volver a construir en un material que puede ser fácil presa del fuego, pero se mantiene pues, ¿no? la pequeña escala de la edificación, en gran parte la pequeña escala de la edificación y toda la variedad, en fin, arquitectónica de escalas y propia de Londres hasta el presente, ¿no? Y dentro de este desarrollo, ¿no? A la hora de la reconstrucción, ¿no? Digamos,
se difunde un tipo de casa muy particular. A la hora de hablar sobre Francia en el siglo XIX, hablaremos sobre el edificio de apartamentos con sus propias reglas de juego. Bueno, la reconstrucción de Londres se basa mucho en el terraced house. El terraced house es una casa en hilera, por decir así, una casa en serie, ¿no? Es la idea de que cada familia tiene su casa, no su apartamento o departamento, como se dice en Perú, sino su casa, ¿no? La idea es que cada ciudadano tiene su terreno y su casa, y con su jardín y todo lo que sea parte de eso, ¿no? Ahí la idiosincrasia se decide también a la hora de decidirse así tipológicamente, ¿no? Y todo está al servicio de esto, ¿no? La idea de la casa, que la puede haber más pequeña como más grande, ¿no? Pero que siempre tiene su terreno propio y que corresponde a un esquema similar, ¿no? Hay un aprovechamiento del subsuelo, hay sótanos, ¿no? Que incluso a los que se puede acceder directamente desde la calle, hay una planta baja o un nivel térreo, digamos, ¿no? Con los espacios sociales, y luego niveles superiores con los dormitorios, ¿no? Y la idea en realidad es muy económica, muy particular de economía, ¿no? Digamos, con una organización muy lineal, ¿no? Un espacio viene después del otro, ¿no? Digamos, es también muy esquemático, si se quiere, pero bueno, ese es el camino inglés, ¿no? Para ahorrar terreno, ¿no? Para poder tener terrenos muy angostos, ¿no? Pero independientes, ¿no? Tenía que ser una habitación detrás de la otra, ¿no? Como ven, este esquema más o menos de 10, 12, 14 pies de ancho, ¿no? 10 pies serían 3 metros y algo, ¿no? O sea, angostísimo en realidad. Entonces, estamos hablando de una situación que logra su economía reduciendo, ¿no? El área del terreno, ¿no? Frente a la economía particular de los edificios de apartamentos, que pueden tener un terreno más grande, ¿no? Posibilitar también una inversión más grande, porque la separación es por pisos, ¿no? Bueno, y este esquema básico, ¿no? Subyace entonces también a los grandes proyectos, ¿no? Urbanísticos, ¿no? Basados en la idea esta de la célula, ¿no? En forma de casa. Vemos eso en Bath. Vamos a ver solamente un proyecto, ¿no? Digamos, hay diferentes espacios urbanos en Bath que son fascinantes, ¿no? Acá el Circle, un espacio cilíndrico, ¿no? Donde también en esta escala se reconoce el jardín, ¿no? Como salvaje, central, ¿no? Muy natural, ¿no? Y en la periferia pues un anillo construida de terraced houses, ¿no? Pero todo como parte de un esquema geométrico, ¿no? Es la forma, el camino barroco inglés, ¿no? Digamos, no basado en un poder central, en una monarquía central absolutista, ¿no? Pero también con ideas de una geometría que se traducían de otra manera. Y acá el crescent, ¿no? Como media elipsis, ¿no? También basada en las casas en serie, ¿no? Digamos, pero que producen el gran gesto. Es como decir Versalles, pero dividido pues en 30 casitas, ¿no? Ese es muy interesante, es muy fascinante, ¿no? La profesión esta que tenemos, diríamos, pero qué absurdo. No, no es absurdo, es así, ¿no? Hay la voluntad del gesto grande, del gesto fuerte, y a la vez hay la voluntad de que cada uno tiene su casa, ¿no? Entonces, hacia un lado domina este gran gesto, ¿no? Y ya veremos que eso tiene un precio, ¿no? Miren, esta foto aérea muestra por un lado el gesto formal, ¿no? Miren lo que significa en detalle, qué horroroso diría yo, ¿no? Por tener ese gesto, ese gran gesto, ¿no? Se tiene una fachada muerta, ¿no? Todas las ventanas iguales, no hay ni un balcón, es como inhumano, digamos, todo lo individual desaparece frente al gran gesto que se desea enfatizar, ¿no? Pero hay el otro lado, ¿no? Y miren, el otro lado es
bueno, una gran variedad. Cada casa se reconoce como tal, cada casa tiene su jardín, en fin, se pierde este gran gesto, ni se reconoce, ¿no? Y eso es lo fascinante de este camino inglés, ¿no? De, lo uno va unido a lo otro, ¿no? De esta manera. Sí, nuevamente la fachada principal que hay que ver siempre unida a lo otro, ¿no? Los libros de historia de la arquitectura desde un punto de vista artístico que enfatizan esto están equivocados porque esto es un lado de la medalla y el otro lado de la medalla es parte fundamental de esto, ¿no? No es que bueno ahí tal, no, es parte fundamental de esto, ¿no? Y este tipo de contradicciones es importante reconocerlas también y en primer lugar para nosotros como peruanos para ver todos los márgenes de juego que se abren para nosotros ahí donde tenemos que compatibilizar lo que a primera vista es incompatible o lo que es incompatible de nuestra realidad, ¿no? Desde un punto de vista francés o inglés o alemán o lo que sea, ¿no? En fin, ¿no? Nuevamente el detalle de este exterior como para decir, mira, el gran gesto, bueno, sí, pero mira lo que es en detalle, ¿no? Esto es horroroso, el gran gesto es un gran gesto, sí, pero a nivel de detalle, ¿qué precio tan alto se paga por esta formalidad que se desea comunicar? Para cada uno. El tema de siempre trabajar sobre el jardín es riquísimo porque pues nos muestra cómo unimos eso en nuestra relación con la naturaleza, cómo se expresa eso en nuestro hacer como arquitectos, urbanistas, paisajistas, ¿no? Y el camino del jardín, ¿no? Digamos, en el caso de Francia, ¿no? Digamos, estaba ahí, ¿no? Era inevitable porque trabajas el Louvre y estás con las Tullerías, ¿no? Casi como que no lo quieras, ¿no? Es parte del asunto, entonces lo contemplas, ¿no? Igual con Versalles, te dedicas al palacio y ves el jardín, ¿no? Y el mensaje es siempre como muy claro, muy obvio, pero cómo es con los ingleses, ¿no? Digamos, ¿cómo es con los ingleses? Bueno, hay que, como el orden ¿no? Descentralizado, incluye a la nobleza rural, ¿no? Pues es importante ver esta nobleza rural, ¿no? Que el rey de Francia concentraba pues, en Versalles, ¿no? Cómo se expresa en un sistema descentralizado. Pues a través del jardín inglés, del English Landscape Garden, ¿no? Vamos a visitar uno solo, Storehead, ¿no? Es todo un complejo, miren, con la casa de campo, que ya a primera vista se ve como un palacio neoclásico, bueno, qué interesante, ¿no? Y ¿no? La idea es que este palacete no es solamente una residencia de un noble, sino es el lugar donde vive este noble que maneja sus tierras ahí, ¿no? Que tiene una producción agropecuaria, ¿no? Que es la que sustenta su riqueza, su bienestar y también su peso político, ¿no? Es como el feudalismo se traduce en este sistema de una nobleza rural, ¿no? Pero que no pierde su función en la producción agropecuaria, ¿no? Entonces, el noble inglés, a la vez que piensa en sus ingresos, en el manejo de sus tierras y de su ganadería, ¿no? Se la quiere dar pues de noble, ¿no? Y tiene, por ejemplo, un parque, pero que interesantemente no es pues para nada el francés, porque él no va a fomentar la idea de centralismo, ¿no? Si él vive de lo de central, ¿no? Entonces, desarrolla más bien la idea del jardín como un programa opuesto, ¿no? Contradictorio, ¿no? Diferente, absolutamente diferente al francés. Y es la idea del jardín inglés, que es el jardín que ven pues, en este diagrama a la izquierda, con todo un recorrido del cual veremos algunas estaciones, pero constatando, ¿no? Que al comienzo está como, desde nuestro punto de vista, ¿no? La pregunta, pero ¿dónde está el jardín? Si yo lo que veo es un paisaje natural, yo veo bosques, yo veo lago, yo veo caminos ondulados como que se basan en la topografía, en lo que haces, ¿no? Entonces todo esto es natural.
Pues justamente no, todo eso es artificial. El lago, ¿no? Si se fijan bien, ¿no? Tiene, me parece que es en esta parte o en esta parte, ¿no? Tiene diques de contención porque es un lago artificial, ¿no? Y todo es artificial, incluso los árboles que se han plantado y qué variedad de árboles, etcétera, como veremos, ¿no? Todo eso se ha plantado, ¿no? Pero se ha plantado, o sea, todo esto es artificial, pero diseñado con la idea de que parezca natural. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? El francés tiene, en el sistema francés, el rey decide sobre la naturaleza. En el sistema inglés, la naturaleza supuestamente decide sobre el ser humano. Supuestamente, porque el jardín es artificial. Pero a nivel de valores, esa es la idea, ¿no? La idea de los ingleses es, nosotros no somos así porque nuestro rey nos dice, sino nosotros somos así porque la naturaleza lo dicta, ¿no? ¿Ah? Interesante, ¿no? Interesante, muy interesante la idea, ¿no? Y estamos siempre a nivel de valores humanos, porque no hay naturaleza que imponga directamente, sino es el ser humano que entiende que le conviene respetar los principios de la naturaleza para lo que hace, ¿no? Ahora, no por eso la cosa sigue siendo menos artificial, también este espacio está delimitado, ¿no? Como la idea del jardín francés, ¿no? Hay afuera la naturaleza, por decir así, salvaje, y aquí hay adentro es la naturaleza humana, ¿no? Este es el camino, se ve al fondo este palacete, ¿no? Pero a la vez se ve nada del eje que lleva directamente ahí, el manejo del poder es otro, ¿no? Veo el palacete, hay de por medio este filtro de árboles, ¿no? Hay este camino que primero va a la izquierda, que luego llevará al palacete seguramente, pero no hay esa subordinación a un solo criterio, ¿no? La idea del paisaje, ¿no? El palacete es neoclásico, ¿sí? Este es el lado formal, pero miren qué interesante el otro lado, el lado opuesto no es el jardín francés, sino es la chacra, o más bien no es la chacra, sino es el, ¿cómo se dice?, donde pastan las reses o el ganado en general, ¿no? Eso es el pastizal, si es que se dice así, ¿no? ¿Por qué? Porque este noble pues vive de eso, ¿no? Entonces no le parece nada mal que ahí estén sus ovejas, ¿no? Comiendo el pasto, pero también digiriendo, ¿no? Porque él vive de eso, ¿no? Él no vive de dominar a la naturaleza, sino de lo que la naturaleza produce para él, ¿no? Bueno, esto es, ven cómo todo va unido, muy entrelazado, pero se expresa a nivel pues de diferentes valores, de diferentes way of life, forma de vida, y forma de vida en el sentido de convivencia humana, pero también de convivencia con la naturaleza, ¿no? Este es el ingreso al garden propiamente dicho, ¿no? Ven ustedes pues, ¿no? El límite, aunque suave, ¿no? Y luego el camino que tira a la izquierda, ¿no? Pero que me permite ver pues una especie de mausoleo al fondo, ¿no? Pero en un tercer plano, porque en los planos intermedios hay diferentes plantas, ¿no? Y si se fijan, ¿no? Aquí no hay nada de arbitrario, ¿no? Las diferentes tonalidades de verde, o donde hay un acento de color, ¿no? Donde hay una topografía que sube y baja, vistas, ¿no? Más lejanas, más cercanas, también hacia abajo, ¿no? El riachuelo, el puente. Como ven, este no es un puente pues, por el que vayan a pasar carretas, no es un puente con pasto, ¿no? Es, digamos, parte de esta escenografía, ¿no? Es parte de un paisaje cultural, ¿no? que es artificial, que puede incluir elementos preexistentes, ¿no? Que incluye al pueblo, ¿no? Con los trabajadores del campo que trabajan también aquí, ¿no? Y los trabajadores con su pueblo y también con su iglesia, pero también con las ovejas, son partes de este paisaje, ¿no? Son partes de este paisaje, ¿no? Pero a la vez es un paisaje artificial, ¿no? Un mausoleo, ¿no? En forma de panteón, del panteón de Roma, ¿no? Como elementos tomados de paisajes considerados ideales, ¿no? Arcadia, la Toscana, ¿no? Elementos de otras culturas que hacen referencia a la historia italiana, por ejemplo, ¿no? De la que se querría participar y de la que se participa trayéndose pues elementos puntualmente a este contexto, ¿no? Entonces,
miren, una especie de grota, ¿no? Desde la cual se ve el lago, no se olviden, artificial, y el puente y el bosque, ¿no? Y nuevamente ustedes ven este colorido, ¿no? Son fotos que las he hecho yo, o sea, esta belleza es cotidiana, ¿no? Pero, digamos, esta imagen movida, ¿no? del bosque muestra, acá hay una variedad de plantas que no es casual, es intencional, ¿no? Una belleza. Y luego, en la arquitectura, ¿no? Donde se produce como una independencia en la arquitectura. Vamos a ver una casa de campo, Strawberry Hill, como la canción de los Beatles. Eh, Construida o diseñada por Horace Walpole. Interesante que no sea arquitecto, sea escritor, un amante del arte, un coleccionista, una persona culta, ¿no? Que se hace su casa, ¿no? Entonces, la pucha, bueno, cómo es en Lima, ¿no? Cuando alguien que no es arquitecto se hace su casa. Bueno, aquí es como parecido, ¿ah? ¿No? Digamos, ¿no? A mí, bueno, debo decir, la arquitectura chicha no me irrita para nada. Me parece muy interesante cómo el ciudadano toma en sus manos, ¿no? El ciudadano típico de Lima, ¿no? Digamos, de una ciudad que en 70% es informal, toma en sus manos el tema de decidir su casa, ¿no? Y, digamos, la arquitectura chicha expresa, ¿no? Lo que se considera como la casa, en un sentido espacial y funcional, y un sistema constructivo, también en un sentido formal, cómo se expresa eso hacia afuera, ¿no? Digamos, la arquitectura chicha refleja lo que el ciudadano quiere para sí mismo, más allá de los arquitectos y de la arquitectura, ¿no? Entonces, para los arquitectos es el desafío de entender eso, ¿no? Porque ahí hay un germen de progreso en el sentido de adecuación a la realidad que nosotros aún no entendemos. Ese es el desafío. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Porque este Walpole dice, bueno, yo quiero mi caserón, ¿no? Claro, y yo quiero que tenga algo de medieval, ¿no? Que recuerde a los torreones de las fortalezas de la Edad Media, pero que también tenga algo como de gótico, ¿no? Pero claro, yo quiero que sea mi caserón, ¿no? No quiero vivir en una fortaleza, ¿no? Y mi caserón tiene diferentes alas para diferentes espacios, ¿no? Y yo lo organizo de esta manera. Bueno, miren lo que resulta, ¿no? Entrecierren los ojos, ¿no? Y como para poder eliminar todo el ornamento, ¿no? Y si eliminan todo el ornamento, ven una volumetría que está bastante bien armada, ¿no? Ven dos alas, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, con elementos centrales, con dos torreones que tienen algo así como una articulación, ¿no? Y es un diseño, no es clasicista, no es simétrico, no reconocemos un orden que se imponga a todo. Hay más bien como atisbos de un orden orgánico, ¿no? Como una volumetría que hace sentido, ¿no? Más allá de reglas de composición simples como lo que es el eje de simetría, ¿no? Entonces, ¿no? Digamos a nivel de arquitectura, a diferencia de lo que vimos en Stourhead, ¿no? Con este palacete clasicista, ¿no? Aquí en Strawberry Hill vemos, ¿no? Como que también se gesta una estética arquitectónica diferente, ¿no? Inspirada en lo informal, ¿no? A lo que se le da luego un baño de formalidad a través del ornamento, ¿no? Pero que básicamente conserva también ese aspecto informal como algo nuevo, como algo que cuestiona, ¿no? Lo excesivamente formal, lo que tiene un carácter como de imposición, ¿no? Que uno no quiere aceptar para sí mismo, y menos en épocas de cambio que también se sienten en el siglo XVIII inglés, ¿no? Donde la industrialización va permitiendo pues el brote de una nueva clase empresarial, de ingenieros, de especialistas relacionados con la industrialización, ¿no? Bueno, de hecho generan cambio a través de sus gustos cambiantes, de su capacidad adquisitiva y de un hacer, ¿no? Que les resulta más libres que en la Francia. Detalles de la biblioteca, ¿no? Con las contradicciones también, ¿no? Es una biblioteca, digamos, neogótica,
¿no? Yo estoy seguro, no es que conozca tanto de bibliotecas, pero yo estoy seguro que no hay ninguna biblioteca gótica tan mal hecha como esta, en el sentido de que el ornamento será gótico o neogótico, pero cuando el ornamento, ¿no?, impide, ¿no?, el aprovechamiento del estante porque bloquea, ¿no?, el poder colocar y sacar libros, ¿no?, entonces me doy con que, bueno, ahí, ¿no?, ahí hay un formalismo, ahí sale el nuevo rico, ¿no?, ahí está, digamos, el elemento chicha, ¿no?, donde el ornamento no tiene nada que ver con ahí, que es de lo que se trata y más bien me complica la vida, ¿no? Entonces, estamos en un momento de transición, el siglo XVIII como un momento de transición. Comienza algo nuevo y es, ¿no?, esta fuerza nueva que quiere cambiar el mundo, comienza a cambiarlo, ¿no?, en detalle, aceptando contradicciones, porque eso es propio de la historia humana. Cuando no la idealizamos, vemos las contradicciones, las cosas hechas a medias son parte esencial de la historia y de todo desarrollo humano. Y enfatizo esta idea, ¿no?, porque para nosotros es muy importante reconocer eso, ¿no?, consentirnos, ¿no?, el no producir ya, digamos, el grado de congruencia y de consistencia arquitectónica que en algún momento lograremos, ¿no? Aceptarnos como que estamos en un momento de transición y, bueno, sí, toda la revolución industrial, ¿no?, toda la era industrial, desde las revoluciones, por decir así, del siglo XVIII, ¿no?, en adelante, se caracterizan por ser épocas de cambio, de un cambio rápido que es iniciado fuera de la arquitectura, a nivel de la producción y de los cambios sociales que el desarrollo de la industria va generando, ¿no?, digamos, desarrollos en los que los arquitectos siempre llegamos tarde, ¿no?, como que nos toca, ¿no?, a posteriori reinventar la arquitectura para adecuarse al momento. Pero también eso es propio de lo nuestro. En fin, tiene que ver con este hecho de que el motor de los cambios es la industrialización, ¿no? Inglaterra, Coalbrookdale, un centro de producción de hierro. ¿Se acuerdan ustedes del cuadro este que mostraba a Luis XIV, ¿no? Rodeado de los símbolos de su poder. Miren qué interesante este cuadro, porque este cuadro, digamos, muestra lo mismo, ¿no? Digamos, más que los símbolos del poder, el sustento del nuevo poder, ¿no? Lo que vemos ahí es fuego, lo que vemos es energía, lo que vemos es humo, ¿no?, tan intenso que no se puede ver directamente, ¿no? En un ambiente rural, ¿no?, donde vemos ahí se está produciendo algo nuevo, algo muy impresionante, ¿no?, y simbolizado, ¿no?, por la energía, por los hornos, ¿no?, en los que se cuece hierro como un material nuevo, de muchos materiales nuevos que en realidad existían desde siempre, pero que en el proceso de industrialización son vistos y desarrollados y transformados de una manera desconocida hasta ese momento, dando lugar, por ejemplo, a la máquina de vapor, ¿no?, en base a hierro, por supuesto, pero en base al entendimiento, ¿no?, del manejo de la energía, ¿no?, del control, ¿no?, del uso controlado de la energía, por ejemplo, para inventar pues una maquinaria que permite aquí, ¿no?, la idea del ferrocarril, prescindir de una tracción animal, ¿no?, generar movimiento a través de la máquina, la idea de la máquina. Y si se fijan, digamos, se podría decir, bueno, las ruedas existían desde antes, ¿no?, aunque están rediseñadas aquí, ¿no?, pero todo lo otro no, para todo lo otro no hay antecedentes. Para todo lo otro no hay antecedentes, ¿no? El espacio en el que se quema carbón o madera, ¿no?, el tanque de agua que se calienta, el vapor por donde se encamina, cómo se lleva a los pistones y cómo se genera en movimiento,
¿no? La chimenea por la cual respira el horno, ¿no? Digamos, todos los elementos son nuevos, ¿no? Esto no ha habido nunca antes, son desarrollados por ingenieros y si buscamos algo que ha sido diseñado por arquitectos, vemos que no es nada, pues, ¿no? No es nada, ¿no? Llegaremos en algún momento, ¿no? Con aquello lo que es nuestro aporte, pero el inicial, ¿no? Prescinde de diseño, ¿no? Y aquello a donde lleva lo miraremos más detalladamente en otro momento, porque dentro de la reflexión de hoy y del estudio de estos temas de hoy, ¿no? Estamos aproximándonos, ¿no? Estamos aproximándonos y nuestra aproximación, ¿no? Incluye pues la nuestra propia, ¿no? O sea, la pregunta, por lo menos formular la pregunta, ¿y qué es de nosotros en este tiempo? ¿O somos espectadores nada más? Sí, en muchos sentidos somos espectadores, pero en realidad somos muy temprano parte de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que parte pasiva, ¿no? Y eso toca entenderlo y toca asumirlo también, ¿no? Hay el virreinato y la colonia desde el Renacimiento, ¿no? Que decíamos, estos desarrollos en realidad, el mundo moderno empieza a desarrollarse con el Renacimiento y un momento central en la gestación del Renacimiento es 1492, ¿no? El descubrimiento de América, el descubrimiento europeo de América, que completa la idea del mundo, ¿no? El mundo, ustedes saben, el mundo se refiere a mi mundo, tu mundo, ¿no? Digamos, es mi espacio vital, tu espacio vital, ¿no? El mundo. Es algo parcial, ¿no? Digamos, lo geográfico es la Tierra. Nosotros vivimos en la Tierra, ¿no? Y dentro de esta Tierra había el mundo de la antigüedad europea, ¿no? Que en esta representación corresponde a la imagen de la derecha, digamos, todos los territorios, ¿no? Unidos por la vía terrestre, ¿no? Lo que es Europa, lo que es Asia y lo que es África, ¿no? Ese es el mundo de la antigüedad, ¿no? No es que se hubiese conocido completamente en todo momento, pero digamos había una accesibilidad, ¿no? Alejandro Magno estuvo en India, por decir algo, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo. Entonces, ¿no? Pero había un desconocimiento total pues de América, ¿no? Y el descubrir el mundo americano, ¿no? Hace que por primera vez, ¿no? La idea de mundo se pueda referir a la Tierra en todo su conjunto, ¿no? Igual se habla sobre el mundo de la antigüedad europea y sobre el nuevo mundo que es toda América, ¿no? Entonces, nosotros somos parte de este mundo global, ¿no? Desde nuestro descubrimiento. Lo somos. Hay un momento inicial que esto es representado por un pintor español de fines del siglo XIX, pienso que fines del siglo XIX, ¿no? En todo caso, claro, debe haber sido 1492 el descubrimiento, ¿no? Entonces 400 años más tarde, 1892, debe ser este cuadro que conmemora, ¿no? la llegada de Colón al Caribe, ¿no? Y cuando decimos Amerindia, hay Amer por Américo Vespucci, ¿no? El lado europeo, y indio, ¿no? Por nuestro lado americano, ¿no? En realidad, más allá de idealizaciones, ¿no? Podemos decir nosotros somos las dos cosas, ¿no? Esa es una ambivalencia nuestra, que es bueno reconocer como ambivalencia, donde no pretender, bueno, nosotros somos en el fondo españoles o nosotros somos en el fondo indios, somos amerindios, ¿no? Entonces nos podemos identificar a la derecha con el poblador original americano, ¿no? Y con todo el mundo americano que ellos representan y que se identifica profundamente con estos territorios americanos, ¿no? Y a la vez nos podemos identificar con todo lo español, ¿no? cuyo poder, digamos, se basa no en ser fruto de esta tierra o en entender esta tierra, sino en lo que se trae de Europa, ¿no? Los símbolos del poder monárquico, cómo está vestido,
Colón, como si fuera un monarca, ¿no? La iglesia, la fuerza militar, la tecnología que se expresa en los barcos de vela, en fin, mucha cosa, ¿no? Y a la vez todos estos símbolos de los poderes que traen los españoles consigo son poderes que se han traído para imponerse a los americanos, ¿no? Entonces hay la imposición estatal, hay la imposición religiosa, hay la imposición cultural, la imposición lingüística, imposiciones en todos los niveles. Y colonización significa eso, significa decapitar, ¿no? Culturalmente, políticamente, religiosamente al otro para sustituir lo que le era propio, crecido, desarrollado históricamente en procesos naturales, culturales, ¿no? Por lo que a uno le conviene para posibilitar una explotación, ¿no? Entonces, son fenómenos muy crudos y que es importante reconocer en su crudeza, ¿no? Identificándose, pienso yo, ¿no? Con ambos lados a la vez, porque somos ambos lados a la vez. Lo que no nos exime de un manejo responsable desde el punto de vista de hoy con miras al futuro, ¿no? Pero digamos, el sentido de la explotación el sentido de la colonia era la explotación, ¿no? También de nuestros territorios peruanos, de lo que había sido el Tahuantinsuyo, ¿no? Donde el oro, la plata se concentran, ¿no? En La Habana, se llevan, en nuestro caso a través de Panamá a La Habana, se concentran en La Habana hasta haber terminado de cargar una flota y llevarla a España, ¿no? Nutriendo de paso a Inglaterra, ¿no? Que se hace de riquezas que posibilitan el desarrollo industrial, ¿no? Y alimentando luego, a la hora de pagar las deudas de la corona española con los banqueros italianos, florentinos, ¿no? Pues también a otras arcas, ¿no? Posibilitando pues una riqueza, ¿no? Que dio lugar en algún momento, bueno, que dio lugar al desarrollo de las ciencias y de la técnica y luego en algún momento pues la industrialización. Entonces, en ese sentido somos parte, ¿no? De lo que sucede en Europa, si bien pasiva, parte a la que no se le ha pedido su contribución, pero que de hecho la da a través de la explotación que significa la colonización, que significa la colonia. Dentro de eso el rol de Lima es muy particular también. También eso hay que verlo fríamente, ¿no? Lima no era una ciudad peruana. Lima no era una ciudad peruana, ¿no? No era tampoco una ciudad amerindiana, como lo podría ser el Cusco. Lima es una ciudad española, ¿no? Lima en sus orígenes es una ciudad española, es una ciudad pensada como sede, ¿no? del virrey, ¿no? De ahí se gobierna en estos territorios, ¿no? Era pensada como una ciudad española en territorio americano. Ese es el carácter de esta ciudad, ¿no? Seremos limeños y bueno, somos limeños, nos identificaremos con esto, pero digamos algo de este espíritu original le queda a Lima y le queda a las élites limeñas. Duele decirlo, así lo percibo, ¿no? Digamos, una ciudad que al igual que sus élites nunca llegó a identificarse con el territorio propio de la manera en que era siempre indispensable y lógico y natural que una ciudad capital se identificase con su territorio y su sociedad, ¿no? Por ese lado Lima tiene sus problemas. Pero en fin, ¿no? La ciudad renacentista y barroca, ¿no? Ideal, ¿no? Digamos, a nivel de idea es ideal, ¿no? La geometría. Y sabemos que a la hora de imponer eso en el lugar, bueno, no hay abstracción, sino hay un emplazamiento real, concreto, ¿no? Con instalaciones preexistentes, históricas preexistentes, con un río y una geografía y una topografía, ¿no? que actúan también sobre esto, ¿no? Con una ubicación también a una escala mayor, muy concreta, ¿no? Con el mar, con el puerto, con el río, con el camino, ¿no? Con la distancia, ¿no? Y una realización pues como ciudad, ¿no? Que además de este núcleo ideal, de este damero ideal, va incluyendo desde un comienzo y cada vez más a lo largo del tiempo
otros espacios, ¿no? Propios, ¿no? O generados por la vida diaria, ¿no? En que hay pues las labores representativas de la corona o del virreinato español, ¿no? Pero también hay el personal de servicio, ¿no? Y los barrios de los indios que sirven, etcétera, ¿no? Lo que da lugar a una complejidad, ¿no? Más allá de lo que supuestamente se es como ciudad española, ¿no? Entonces, ahí desde un comienzo hay señales muy claras de que estamos en una colonia, en la capital de una colonia, ¿no? Con una sociedad clasista, ¿no? Que distingue entre todo, clasista y racista, ¿no? Entre lo que es la élite española y lo que son los servidores, ¿no? Eh, Siempre es revelador y muy interesante, ¿no? Mirar a la arquitectura, a la ciudad real, como lo estamos diciendo respecto a Lima en su conjunto, ¿no? Y como lo vamos a mirar ahora respecto de la arquitectura, en el sentido de que lo nuestro por naturaleza, como arquitectos, como urbanistas, como paisajistas, es entender la realidad a través de la arquitectura de la ciudad y del paisaje. Nosotros aprendemos, ¿no? Sobre el absolutismo francés, ¿no? O sobre el camino inglés a través de lo que vemos sobre la ciudad, sobre el paisaje, los jardines, sobre la arquitectura, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es nuestro nivel, ese es el nivel también en que nosotros vamos a generar realidad. Entonces nos interesa reconocer la realidad a través de lo mismo, ¿no? De lo hecho en arquitectura, urbanismo, paisajismo, ¿no? Entonces, también en nuestro caso es importante eso, ¿no? Más allá de lo que dicen los libros, que por supuesto nos ayuda a entender, ¿no? Es entender a partir de lo que vemos que es la arquitectura, la ciudad, el paisaje, ¿no? Entonces, este plano de Nolasco es un dibujo, ¿no? ¿Ya? Pero podemos irlo complementando, ¿no? Nos muestra la plaza de armas con la fuente central, con el palacio de gobierno, ¿no? El palacio del virrey inicialmente, con la catedral, ¿no? Entonces, ¿no? Vemos también las parcelas, los terrenos de las casas, ¿no? En todo este territorio, otras iglesias con sus plazoletas, en fin, ¿no? Por más idealizado que sea el dibujo, ¿no? Siempre, pues, digamos, algo de realidad termina comunicando. Podemos también, ¿no? Ver otros documentos de la época como para hacernos una idea, ¿no? Sobre lo que era, ¿no? Reconociendo que también hay idealización, hay un mensaje, digamos, que se comunica más allá de lo que es la realidad, ¿no? Veamos, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, ¿no? Y ¿no? El Palacio de Gobierno en grabados del siglo XIX lo encontramos representado de esta manera, donde vemos, pucha, toda esta monumentalidad, ¿no? Que asociamos con la Lima virreinal, con el Palacio del Virrey. A la izquierda es el Palacio del Virrey, ¿no? Al fondo es el Palacio Arzobispal, ¿no? Y bueno, digamos, la catedral es un edificio muy monumental, ¿no? Las bóvedas son, digamos, tienen las luces que tienen y tenían que ser construidas pues con esa luz, en fin, ¿no? La tipología, todo eso hace una referencia clara a, a modelos europeos, ¿no? Digamos, la arquitectura dice claramente, acá lo verdaderamente importante es la catedral, eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Y eso denota, este es el poder de la iglesia, ¿no? El palacio, sí, pues el palacio, ¿no? Tiene el emplazamiento más importante, pero vemos al interior, ¿no? Digamos, tipológicamente no es gran cosa, ¿no? Y lo que se representa, claro, se está viendo el palacio desde la espalda, ¿no? Es como un ornamento, ¿no? que hasta en esta representación se ve como puramente pues, ornamental, puramente decorativa, no estructural, no tipológica, ¿no? También en esta representación vemos que lo fuerte, lo importante es la catedral, y que frente a eso el Palacio de Gobierno posee una cierta escala, pero no es el edificio dominante. Lo que domina es la iglesia, o más bien las iglesias, ¿no? Y esto lo confirma, pues, digamos, la vista ya en detalle, ¿no? del Palacio de Gobierno con las tiendas que se han ubicado hacia la plaza, ¿no? Todo lo que le da un carácter
enormemente informal, ¿no? Digamos, esto era suficiente para realizar las funciones que debía tener el palacio virreinal. Interesante ver toda la atmósfera de la calle, porque digamos el damero sugiere pues una disciplina muy fuerte urbana y arquitectónica, ¿no? Y lo cierto es que hay una disciplina urbana en el sentido de que el damero se respeta geométricamente. No es el caso de la mayoría de las ciudades americanas, a las que subyace también un plano regular, pero que a la hora de la hora no se ejecutó con regularidad, ¿no? Entonces, ¿no? Digamos, deformándose la planta cuadrada, terminando siendo rectangular o irregular o bastante irregular, en fin, perdiéndose la linearidad de las calles. No es el caso de Lima, donde el trazado se respeta bastante, ¿no? Pero ya a nivel de ejecución arquitectónica vemos que hay una gran variedad, que es muy simpática, ¿no? No lo critico en ese sentido, pero digamos, lo que llamó la atención es que la formalidad asociada al plano no es subrayada a nivel arquitectónico, ¿no? Entonces, no es para tanto todo, ¿no? Y aquí nuevamente la representación de la catedral, ¿no? En comparación con la representación del Palacio de Gobierno con el Palacio Virreinal, y vemos cómo, ¿no? la seriedad arquitectónica, urbanística con la que se realiza la catedral, ¿no? Desde su concepción, su posición frente a la plaza, ¿no? Su escala, sus torres, ¿no? La planta basilical, las bóvedas, ¿no? Todo eso que se valora hasta hoy, por supuesto, ¿no? Digamos, es la única obra auténticamente colonial que queda en la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, es bastante cosa, ¿no? Y a la vez es solamente la iglesia, bueno, la catedral, solamente entre comillas, porque la sociedad pues es más que eso, ¿no? Luego, para ubicarnos un poco más en el tiempo que estábamos hablando respecto de Francia y de Inglaterra, o sea, la época de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, ¿no? Veamos qué sucedía en esos años en Lima, ¿no? Lima había sido golpeada por el gran terremoto de 1764, ¿no? Me parece. Había mucho que hacer, que trabajar. Por otro lado, la crisis de España también afectaba al virreinato. En fin, se manda como último arquitecto español llegado a Perú a Matías Maestro, ¿no? Que muy idealizado en la historiografía de la arquitectura peruana, ¿no? Como gran arquitecto y no sé qué, ¿no? Realizador y representante en Lima de una arquitectura diferente, nuevas tareas y programas arquitectónicos de un estilo neoclásico que sustituye al barroco y churrigueresco, ¿no? Bueno, a la hora de hacer mi tesis de doctorado, ¿no? Me fijé un poco más de cerca, ¿no? De quién era este Matías Maestro, ¿no? Y hay una fecha de nacimiento aproximada en España, en el País Vasco, ¿no? Falleció en Lima, ¿no? Vino para quedarse, ¿no? Pero miren, Maestro estuvo en su ciudad natal, obtuvo en su ciudad natal el título de abogado y estudió también arquitectura, eso se entiende como algo de arquitectura. En el año 1790 se hallaba en Lima, donde se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Fue a Lima como hombre de negocios, no como arquitecto, ni menos como arquitecto enviado para ser hombre de negocios. Pese a ello, se decidió por tomar los hábitos, se volvió cura en 1893 y fue ordenado sacerdote, ¿no? Y como tal trabajó como arquitecto realizando obras nuevas y reconstrucciones, así como el Tratado Orden Sacro. También escribió, se hizo sus pensamientos sobre arquitectura. Pasadas las guerras independentistas, Maestro permaneció en Lima, donde se dedicó a los negocios, desatendiendo su trabajo como arquitecto. Entonces, bueno, digamos, no tenemos pues a un Boulez o a un Ledoux o ¿no? una arquitectura autónoma, ¿no? Tenemos un arquitecto que, bueno, tenía su biografía especial, que realizó algunas obras, la portada de Maravillas, ¿no? Portada de la muralla de Lima de 1807, también anterior a la independencia, la capilla del cementerio general, también anterior a la independencia, ¿no? El Colegio de Medicina de San Fernando, ¿no? La portada de Maravillas es esta, se podía discutir, es una pequeña portada, no es
no es tan grande como un elemento neoclasicista, pero también como barroco o neobarroco, ¿no? La capilla del cementerio, que luego ha llevado su nombre, presbítero maestro, ¿no? Eh, yo diría en un espíritu barroco, reducido, muy bonito, sin ninguna duda, pero también una obra pequeña, una obra menor. La Escuela de Medicina, una obra un poco más grande, ¿no? Pero a la hora de ver en detalle vemos, bueno, tremenda arquitectura tampoco no era, ¿no? Más bien modesto, un carácter como neoclásico, una organización simétrica de todo el conjunto, la enfatización del portal de entrada, más bien poco ornamento, un ornamento muy reducido. No es que eso tenga que ser criticable, pero en realidad el carácter es más bien modesto, ¿no? Entonces, digamos, en este momento, ¿no?, en que entramos a este tema de la industrialización, donde vemos cuál ha sido el rol de la colonia, de las colonias americanas en la financiación de España y a través de España también de los desarrollos de Europa, ¿no?, del siglo XVI en adelante, que culminan en la industrialización, ¿no? Vemos a Perú pues iniciando su independencia bajo condiciones poco favorables, ¿no? No como la independencia, no como una expresión de un auge local, ¿no? Liderado por una élite local, ¿no?, que quiere tomar su futuro, su presente y su futuro en sus manos, como fue el caso, por ejemplo, de las élites argentinas, ¿no?, que dan lugar pues al desarrollo argentino del siglo XIX y al desarrollo de Buenos Aires en el siglo XIX. O tampoco no como es en el caso chileno, que también tiene una élite propia, ¿no?, que quiere la independencia, ¿no? La independencia tiene que ser llevada a Perú por los otros, por los vecinos que le imponen la independencia a la élite peruana, ¿no? Eso es parte de nuestra herencia, es parte de nuestro punto de partida, es otro detalle que hay que tomar, digamos, muy en serio, que hay que integrar, ¿no?, para ver con qué realidades estamos confrontados. Y eso se expresa arquitectónicamente como lo vemos aquí, más bien modestamente, eso hay que verlo realistamente, ¿no? Esta modestia es un punto de partida importante, es una modestia a nivel de los recursos materiales de los que se disponía, es modesto a nivel de los recursos culturales, arquitectónicos de los que se disponía, ¿no? Y es modesto también a nivel de la decisión social, política, con el que el Perú iniciaba un capítulo fundamental nuevo en su historia, ¿no? La debilidad del punto de partida, no enfatizo eso como para sentirnos mal, ¿no?, sino por el contrario, como para ser realistas con respecto a la grandeza del desafío que ha de guiarnos desde entonces hasta el presente y en el futuro. Sigue habiendo mucho por hacer y algunas de estas tareas tienen su origen en el periodo colonial, por supuesto en la antigüedad peruana, tienen su origen también en lo que fue la independencia tal como fue y en los desarrollos que vivimos desde entonces.